Ahora hay un ejemplo importante donde en la medida en que el narcotráfico cobró presencia en la vida social y sus escenarios cruentos nos han venido abarcando, nos han venido sitiando de manera desmesurada, también hay un sector de los corridos que polarizó su narrativa, polarizó su discurso. Esto ocurre con los llamados movimiento alterado, que si bien es cierto hasta los 80 los corridos, un poco en el tenor de los Tigres del Norte, utilizaban la metáfora como recurso para plantear ciertas complicidades del poder con el narcotráfico. Por ejemplo, esa bella imagen de los Tigres del Norte, de los pinos me dan su sombra, mi rancho pacas de Aquilo. Ya con los famosos corridos perrones de los 90 cambió el escenario, se volvió un poco más fuerte la narrativa, y ahora con el movimiento alterado efectivamente hay un cambio importante en varios aspectos. Uno de ellos es que se vuelve mucho más directa, en concordancia con lo que está ocurriendo con los escenarios de narco, el discurso y la narrativa de estos grupos. Número dos, hay una transformación importante donde sí se asumen lealtades y se señalan, digamos, identificaciones con algunas figuras emblemáticas del narcotráfico en México. Y en tercer lugar hay un cambio también interesante en la narcoestética. De alguna manera, aunque sigue presente la estética chalina, digamos, este vestuario de la ropa de Chalino Sánchez, que en realidad era la ropa que muchas personas que sean del norte de aquí vestíamos, ¿no? La mezclilla, las botas, la camisa Levi's, y muchas veces, muchas de las personas que iban a los ranchos aquí por Tecate, pues también usaban la tejana, o usábamos la tejana. Pero esto empieza a transformarse más hacia una suerte de ropas de marca, efectivamente, ropas, digamos, Polo y demás marcas que generan estatus o que señalan estatus, y finalmente una suerte de incorporación de uniformes camuflados y exhibición de armas de alto poder como parte de la narrativa de estos nuevos, de esta expresión que, hay que decirlo, surge dentro de internet a través de diversas grabaciones. Ha tenido un importante seguimiento sus canciones, muchas veces un seguimiento crítico, pero es uno más de la enorme cantidad de producciones corridísticas que existen en el país. Es absurdo prohibir todo un género por lo que es una de sus vertientes, en la cual se incorpora una suerte de narrativas alteradas que identifican a este movimiento. Como fue absurdo, o sería absurdo pretender prohibir a todo el género del bolero, cuando la iglesia se indignó porque el bolero de Tizú originalmente decía: renuncio a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tizú, alma mía, la gloria eres tú, y le cambiaron la letra para señalar: bendigo a Dios porque al tenerte yo en vida, bajo la presión, digamos, de lo que fue el clero frente a este corrido. Lo mismo podemos decir con otros géneros como particularmente el rap, el rock y muchas otras formas musicales, donde podemos encontrar efectivamente algunas canciones que pueden incomodar mucho a algunas personas, pero prohibir todo un género musical es tan absurdo como la pretensión que tuvo el clero en América durante la conquista, cuando decidieron prohibir sones, rumbas, jaranas y guarachas, porque dijeron que eran propiciadores de la lascivia animalesca y de las más animalescas actitudes. El pueblo mexicano siguió cantando sones. Mañana es el Festival Internacional de Son en la línea fronteriza, junto a Tijuana se juntan soneros de Estados Unidos y de México en un festival musical. Es abierto, quien quiera puede ir. Yo no tengo nada que ver con la organización, pero creo que es un gran evento. Y entonces esto es lo que subyace a este tipo de disposiciones, lo que vemos y la experiencia que nos da la ley Bose, y la experiencia que nos da el prohibicionismo que hemos vivido desde 1987 nos indica que esto también es meramente un efecto periférico, cosmético, efectista y disuasivo, que no tiene ningún efecto real sobre los objetivos que dice combatir, que es disminuir la violencia, disminuir el consumo de drogas y disminuir al crimen organizado. Yo creo que aquí yo podría dejar. Gracias.
abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Si alguien tiene pregunta o comentario, empezamos aquí y continúa para allá. Simplemente hola, ¿qué tal? Para confirmar lo que comentas. Es absurdo prohibir todo este género de narcocorridos. ¿Quieres decir que no se debería prohibir todo género o todo tipo de compositores, cantantes, salvo aquellos que sí hacen apología del delito? ¿Así lo podemos entender? No, lo que yo digo es que no se puede, la prohibición en sí misma no tiene ningún efecto real. Al final de cuentas, hay mucha gente que acepta, porque estamos en una situación muy complicada, y piensan que prohibiendo los corridos esto tendrá un efecto. En realidad el corrido es la sombra. Los problemas de fondo, de raíz, de estructura, que le dan sentido a la llamada guerra contra el crimen organizado, tienen una base objetiva. Se anida en 18 años que no se generan más de 1 millón de empleos que requieren los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Se genera en que la educación dejó de ser un recurso de movilidad social incorporado como certeza de los jóvenes. Se inscribe en el hecho de que los jóvenes que estudian no van a trabajar en las cosas que estudiaron. Se inscribe en el hecho de un país que desplaza y expulsa cada año a 500.000 de mexicanos que no encuentran aquí las condiciones para desarrollar un proyecto viable de vida. Se inscribe en la profunda corrupción e impunidad que existe en este país, donde a todas luces hay una fuerte connivencia, una complicidad entre este llamado crimen organizado y las figuras institucionales en distintos niveles. Esto que acabamos de ver del Instituto Nacional de Migración no es nuevo, donde los propios agentes entregaban a los migrantes. Se inscribe también en una estrategia fallida. En Estados Unidos reconoció hace 8 años que por lo menos 10 bancos de Estados Unidos lavan dinero, y sin embargo no son castigados, no pasa absolutamente nada. Que cada año pasan 2.000 armas por esta frontera de norte a sur y no pasa absolutamente nada. Que se hacen operativos rápidos y furiosos donde se introducen 2.500 armas para los grupos que se dice combatir y no pasa absolutamente nada. Que tenemos aviones, drones vigilándonos sin ningún tipo de control desde la seguridad y la soberanía nacional y no pasa absolutamente nada. Lo que tenemos también es un desdibujamiento del marco axiológico, donde ante los ojos de las y los jóvenes mexicanos se perdió la idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Vivimos sociedades de consumo que premian el poder y la capacidad de consumir y de ostentar el consumo independientemente de los medios para lograrlo. Y tenemos una gran cantidad de personajes enriquecidos desde la corrupción o desde el erario público y que son tratados como dones y son tratados como figuras de alto respeto. Ahí está gran parte del problema, desde el cual está surgiendo una generación de tonas, jóvenes que se van por el todo o nada y que te lo dicen: más vale una hora de rey que una vida de buey. Buenas noches, doctor. La pregunta sería en relación al movimiento alterado. Si usted considera que este colectivo hace las veces de una agencia de relaciones públicas o para fijar la postura que tiene el crimen organizado, en especial el cartel de Sinaloa, respecto a dar su versión de las cosas, los medios tienen la suya, el gobierno otra, y ellos a través de esa manera tratan de dar la suya, o narran simplemente, hacen la misma función que hacía antes el corrido, o ya lleva esa intención. Ha habido un cambio importante. Los corridos, por ejemplo, todavía los de los tucanes, los tigres y gran parte todavía los corridos perrones, uno podría recrear esas historias desde la información que aparecía en los periódicos, que aparecía en la televisión, desde las historias que cuenta la gente del encuiltado, el enteipado que apareció en el barrio, en la colonia, y efectivamente digamos que las temáticas emergen de lo que la gente cuenta. Lo que hemos visto con esta polarización que yo hablo, efectivamente uno de los cambios que se dan es que este sector específico del movimiento alterado sí se asume una lealtad directa con un grupo social particular y lo nombra, lo enuncia y le expresa su pleitesía de manera abierta. Los tucanes, por ejemplo, uno puede ver varios de sus corridos sobre figuras reconocibles de esta región, incluso
pero que, digamos, son eventos que uno puede leer en los propios diarios locales, y podemos decir, de ahí surge los